Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Jueves 18 de enero de 2018. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Hoy en las entrevistas conversaremos con la asambleísta Verónica Arias, asambleísta por Loja, por Acción Regional por la Equidad, segunda vocal del Consejo de Administración Legislativa CAL e integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Con ella dialogaremos varios temas de la coyuntura política. Arrancamos con información. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, negó la existencia de un informe con indicios de responsabilidad penal en su contra. El funcionario reveló que hay personajes que buscarían cubrir las investigaciones de la Fiscalía sobre actos de corrupción. Fue una declaración de prensa en donde el fiscal general Carlos Vaca Mancheno estuvo acompañado de varios funcionarios, entre otros de la fiscal Diana Salazar. Dio lectura a varios documentos que, según dijo, certifican su idoneidad para ocupar el cargo. Con un certificado de responsabilidades en el cual se establece que Carlos Vladimir Vaca Mancheno no tiene responsabilidad administrativa, no tiene responsabilidad civil y no tiene indicios de responsabilidad penal. Carlos Vaca respondió al anuncio que hiciera días atrás el ex candidato a la vicepresidencia de la República Andrés Páez y el activista político Fernando Villavicencio sobre un supuesto informe con responsabilidad penal de cuando Mancheno estaba al frente de la comisión para investigar el 30S. Sobre la indagación que ha abierto la doctora Moreno, técnica y procesalmente carece de todo sustento, fundada en un pasquín de copias simples de un documento cuyo origen se desconoce. Apuntó contra el excontralor Carlos Polidi y su abogado Hernán Ulloa. Mancheno recordó que entre los meses de junio y agosto del 2017, la Fiscalía ordenó las indagaciones en donde se relacionaba a Polid con actos de corrupción. Después del allanamiento, aparece por primera vez ante la opinión pública por boca del abogado de Carlos Polid Fagioni la existencia o supuesta existencia de un indicio con responsabilidad penal en contra de Carlos Vaca Mancheno. Y que en el mes de septiembre del 2017, la Contraloría General del Estado respondió por 2 ocasiones al asambleísta Fabricio Villamar sobre la existencia de un oficio con número 37.616. Este es el supuesto oficio con el cual le remiten al fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, un informe con indicios de responsabilidad penal. Este es el oficio original. Este es el oficio que sí existe y que corresponde a una delegación a un abogado para que comparezca a una audiencia en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo. Según Mancheno, este tipo de acciones no detendrán el trabajo de la Fiscalía. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La jueza de la Unidad Judicial Laboral de Quito ordenó la suspensión de la resolución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, en la que se sanciona a la asambleísta Cristina Reyes. Según la notificación de la suspensión, la medida cautelar ordenada entra en vigencia de manera inmediata. La jueza advirtió que el incumplimiento de esta disposición judicial podría implicar sanciones similares. Según el despacho de Reyes, esto implicaría en la destitución de los integrantes del CAL. Además, en el documento consta una convocatoria al asambleísta Reyes, al presidente de la Asamblea Nacional y al Procurador General del Estado para el 22 de enero del 2018 a las 14 horas. Consulta popular. El Consejo Nacional Electoral y el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 firmaron un convenio para reforzar la vigilancia durante el desarrollo del referéndum y consulta popular del 4 de febrero y brindar la asistencia necesaria entre eventuales incidentes.
El Sistema Integrado de Seguridad ECU 911 firmó un acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, CNE, para sumarse al control por videocámaras de los recintos electorales, así como de la supervisión del traslado de los paquetes electorales. Nubia Villasís, presidenta del CNE, indicó que se implementarán videocámaras en puntos críticos que se enlazarán al centro de mando y puntos temporales. El convenio de cooperación con el ECU 911 se extenderá hasta el 15 de febrero. Es que se garantiza la seguridad del proceso electoral y de la ciudadanía durante la jornada democrática del próximo domingo 4 de febrero. Asimismo, nuestras entidades estamos acordando poner a disposición un contingente de cámaras para vigilar el normal desarrollo del referéndum y consulta popular. Andrés Sandoval, director del ECU 911, dijo que las 16 salas que tienen a nivel nacional estarán dando el soporte de vigilancia necesario, para lo cual han instalado 785 cámaras extras en los recintos electorales. Además, nos comprometemos en este tiempo a cubrir todos los centros de procesamiento de resultados a nivel nacional que cuenten con nuestros sistemas de videovigilancia. El consejero Paul Salazar indicó que hay un alto nivel de colaboración con el ECU 911 y al momento coordinan la verificación de que los 3.500 centros electorales del país cuenten con videovigilancia. Generamos este ambiente de confianza, este ambiente de poder utilizar toda esta infraestructura precisamente para tener de manera integral la posibilidad de activar cualquier servicio de emergencia. El ECU 911 además participará y colaborará en la realización de los 2 simulacros del proceso electoral que se realizará el 21 y 28 de enero. Fernanda Medina, TVL Noticias. El Pleno del Consejo Nacional Electoral negó la entrega de claves para la recolección de firmas de inscripción del nuevo partido político de la Revolución Ciudadana, impulsado por exintegrantes de Alianza País. El anuncio generó reacciones. Legisladores exoficialistas manifestaron que cuentan con el respaldo de la militancia y que continuarán las desafiliaciones. El consejero del Consejo Nacional Electoral, Paul Salazar, publicó en su cuenta de Twitter que se niega entrega de clave al sistema informático para recolección de firmas de inscripción y registro del partido Revolución Ciudadana con ámbito de acción nacional por incumplimientos legales y reglamentarios. Legisladores exoficialistas manifiestan que analizarán a profundidad la decisión del CNE. Lo primero que se está vulnerando es la posibilidad de, conforme determina el Código de la Democracia y la Constitución de la República del Ecuador, de organizarse a través de un partido político. Sin embargo, el legislador Carlos Viteri dice que saldrán a recolectar firmas, que cuentan con el apoyo porque la militancia está con ellos y que las desafiliaciones continuarán. Y conjunto con nosotros, pues inicia la desafiliación de cientos de miles de militantes de la Revolución Ciudadana. Soledad Buendía expresa que la decisión fue dolorosa, pero que plasmarán sus ideales revolucionarios con la conformación de una nueva organización política. Y es como en el matrimonio, creo yo. Uno cree que es para siempre. Desgraciadamente hay que vivir el duelo, hay que procesarlo y seguir adelante. Con esto, como el ave fénix, nos levantaremos, reconstruiremos nuestro movimiento, levantaremos esos ideales. Y que en la Revolución Ciudadana se verán nuevos rostros. Seremos absolutamente horizontales, ojalá nuevos cuadros, ojalá jóvenes. El reglamento para la inscripción de partidos y movimientos políticos y registro de directivas establece que a partir de la entrega de la clave, los promotores de una organización política tendrán un año como plazo para la entrega de las firmas en las fichas de afiliación o formularios de adhesión al Consejo Nacional Electoral. Caso contrario, se deberá reiniciar el proceso. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Arrancó un nuevo año y son nuevos los retos para la Asamblea Nacional. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó más de 25 proyectos de ley que deberán ser tramitados al interior de las diferentes comisiones. ¿Cuáles son las prioridades en la agenda en este 2018? Es la pregunta con la que arrancamos la entrevista a la asambleísta Verónica Arias. Bienvenida a la Televisión Legislativa. Muy buenos días, Lorena. Gracias por la invitación. Saludos a los amigos televidentes. Bueno, el Consejo de Administración Legislativa tiene varias responsabilidades que están determinadas en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Como tú lo mencionabas, la calificación de los proyectos de ley que ingresan por parte de los legisladores. Tenemos también como responsabilidad de emitir distintos reglamentos, normativa interna, para el normal desarrollo de las actividades dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que
la tarea parlamentaria se tiene que fortalecer. Yo he presentado un proyecto de ley que he venido insistiendo al Consejo de Administración Legislativa, instancia de la que formo parte, que nuevamente lo tratemos para que se derive a una de las comisiones especializadas. Presenté un proyecto para reformar el artículo 154 del Código de la Democracia para que los prefectos sean electos únicamente por el padrón rural y con ello garantizar que estas autoridades trabajen de manera exclusiva en los sectores rurales y se pueda, por ejemplo, garantizar las competencias que tienen las prefecturas y que a su vez garantizan derechos a los ciudadanos. Por ejemplo, competencias como el riego, la vialidad rural, el desarrollo productivo, agropecuario, que son competencias que la Constitución les ha otorgado a los prefectos, pero que lamentablemente no se cumplen porque ellos pues destinan la mayor parte de su trabajo en las zonas urbanas porque ahí están concentradas la mayor cantidad de habitantes. Entonces, yo creo que el trabajo legislativo se tiene que fortalecer. Existen muchos proyectos de ley que son importantes, fundamentales, que tienen que ser tramitados. Muchos de ellos pueden ser polémicos, que generan debate no solamente a nivel de ciertas provincias, sino a nivel nacional. Pero creo que esa es justamente la tarea parlamentaria. No se le puede negar a un legislador la posibilidad de que sus proyectos de ley puedan ser debatidos, analizados, reflexionados dentro de la Asamblea. Justamente eso es la tarea parlamentaria, el poder debatir. Ahora, asambleísta, quedan proyectos también que se ha dicho serán aprobados este año y tenemos, por ejemplo, el Código de Salud, el nuevo Código de Trabajo, leyes para combatir la corrupción, la propia ley contra la violencia de la mujer, las reformas al Código de la Democracia. ¿Serán prioridad este año? Por supuesto, dentro de la Comisión de Justicia de la que formo parte, estamos analizando distintas reformas a diferentes cuerpos legales, entre ellos, por ejemplo, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, que tratan temas relacionados con la corrupción. Pero aquí me gustaría hacer una puntualización. Yo creo que en los temas de corrupción siempre vamos a estar sometidos a la ética de los ciudadanos. Por supuesto, se van a fortalecer estas leyes, se van a imponer sanciones mucho más severas, mucho más drásticas, pero siempre estaremos sometidos a la ética de los funcionarios, de las autoridades, de los gobernantes de turno. Es decir, ¿falta una cultura de honestidad también en nuestra sociedad? Creo que es necesario que entendamos siempre que lo público es exclusivamente público. Alguien que esté en ejercicio de una función pública tiene que entender que su función no significa que pueda hacer de ella un espacio para garantizar intereses de tipo particular, intereses de intereses grupales, sino trabajar en función del interés colectivo, del bien común general. Esa es justamente la tarea del Estado, el garantizar el interés del todo. Pero debemos entender que lo público siempre será exclusivamente público, pero creo que la corrupción existe también porque hay una estrecha relación entre lo económico y lo político, ¿no? Entonces, a las empresas transnacionales, a la oligarquía, a los grupos económicos poderosos del país, no les interesa pues tener gobiernos o estados fuertes, sino gobiernos dóciles y a su vez estados débiles, donde puedan hacer del Estado un instrumento de sus intereses particulares. Creo además que la corrupción no solamente es llevarse el dinero, también hay otras formas de corrupción, porque el Estado cumple tareas de regulación, de control, de redistribución, y a las oligarquías también les interesa tener el control de estas facultades del Estado. Eso también es corrupción. Asambleísta, el rol fiscalizador también es otra de la tarea parlamentaria y, por ejemplo, el Consejo de Administración ha dado paso para que comparezca el superintendente de la Información y Comunicación, el superintendente de bancos, también el ministro de Trabajos, para que respondan sobre ciertos temas. En ese sentido, ¿cuál es la labor y qué procedimientos deberían cumplirse aquí en la Asamblea? Antes de esto, Lorena, respecto del tema de legislación, tú me preguntabas de las leyes que están en debate, en análisis en la Asamblea, hablaba del tema del COIP. A mí me parece también fundamental que el Ecuador cuente con una nueva ley de seguridad social. Entiendo que se entregó está la Comisión de los Trabajadores, está analizando una propuesta, pero yo creo que para poder revolucionar la seguridad social en el país necesitamos contar con un nuevo cuerpo legal
que permita cumplir lo que dice la Constitución, que la seguridad social es universal y a su vez es obligatoria. Eso significa que ser humano que nace en este país, ser humano que debe estar amparado por los beneficios de la seguridad social. Hemos aprobado, yo fui legisladora en el periodo anterior, hemos aprobado distintos cuerpos legales para poder garantizar seguridad social a diferentes sectores de la sociedad. Pero no podemos continuar en esa tarea. Tenemos que contar con un cuerpo legal que en una sola normativa se pueda amparar a toda la sociedad ecuatoriana, a todos quienes habitamos en este país y que se cumplan los postulados, por supuesto, de la Constitución de la República. De tal manera que hay una tarea importantísima en términos legislativos que cumplir aquí en la Asamblea Nacional y pues es una tarea que hay que fortalecerla. En lo relacionado con los temas de fiscalización, así es, en el Consejo de Administración Legislativa hemos aprobado en su mayoría por unanimidad de votos de los legisladores presentes en esta instancia legislativa la comparecencia de diferentes autoridades. Yo creo que es necesario pues la transparencia en el ejercicio de las funciones de las diferentes autoridades, tanto de designación como de elección popular. Es necesario que ellos puedan rendir cuentas de manera permanente a los mandantes, a sus mandantes, a los ecuatorianos, a la sociedad ecuatoriana, de las tareas que se encuentran realizando. Pero aquí también cabe una puntualización. La fiscalización se la tiene que hacer de manera responsable, de manera argumentada. No puede convertirse la fiscalización en una plataforma política, en una plataforma electoral de quienes se hacen llamar fiscalizadoras en nuestro país y a través de ruedas de prensa y del escándalo piensan que están fiscalizando. Eso no es fiscalización. La fiscalización tiene que cumplir como objetivo el enmendar rumbos en la conducción política de las instituciones del Estado. Es decir, que a través de estos procesos de fiscalización, las instituciones puedan mejorar el servicio que están prestando a los ciudadanos, que a través de estos procesos las autoridades puedan mejorar la conducción de estas instituciones. Para eso debe servir la fiscalización. Por supuesto, puede tener consecuencias. El censurar políticamente a una autoridad puede llevar como consecuencia la destitución de esta autoridad, tanto por la omisión. Asambleísta, que cuando se le llama a una autoridad a la Asamblea no quiere decir que siempre va a derivar en juicio político y que termine en censura o destitución. Así es una consecuencia que se puede derivar de acuerdo a los informes que se generen dentro de las comisiones especializadas, específicamente dentro de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Sí se podría derivar en la destitución, en la censura de una autoridad que está sometida a control político de la Asamblea Nacional, pero el rendir cuentas ante el órgano legislativo no significa per se o que automáticamente esa autoridad va a ser llevada a un juicio político. Por supuesto que sus declaraciones dentro del legislativo tendrán que ser analizadas por las instancias que correspondan, pero como hemos visto en este periodo legislativo, han existido autoridades que luego del respectivo procedimiento parlamentario han sido censuradas. Pero también hay requisitos que se tienen que cumplir para la fiscalización. En el caso del presidente y del vicepresidente de la República, la Constitución establece requisitos sumamente estrictos para poder llevarlos a un juicio político. Este tema generó bastante debate. ¿En qué estado está? Se cuestiona mucho desde la Comisión de Fiscalización los integrantes que no se ha pronunciado, que no se ha emitido un informe respecto de lo que sugiere la comisión, y la presidenta ha dicho que ya no es competencia de la Asamblea en sí, por lo que establece la Constitución. Sí, justamente la Constitución establece que al presidente y al vicepresidente de la República solamente se los puede procesar políticamente cuando están en funciones. Pero en el caso del ingeniero Glass, él ya no es vicepresidente de la República, de tal manera que pues ya no podría prosperar un juicio político, porque estando en funciones, él podía ser procesado políticamente. A diferencia de otras autoridades de designación que están sometidas a control político, que sí pueden ser procesadas políticamente hasta luego de un año de haber dejado el cargo. Por ejemplo, al contralor, al fiscal, al procurador, a los superintendentes, sí se los puede llevar a un juicio político, incluso luego de haber dejado sus funciones. Pero la Constitución hace una diferenciación en su artículo 129 con el presidente y el vicepresidente de la República, que no se los podría procesar cuando hayan dejado funciones. Yo creo que la Comisión de Fiscalización debe emitir un informe
donde se puedan esgrimir los diferentes argumentos de tipo constitucional y de tipo legal, y que pueda, pues, que los legisladores podamos conocer el informe que prepare la Comisión de Fiscalización justamente en lo relacionado al tema del ex vicepresidente Jorge Glass. Si es que la Comisión de Fiscalización va a archivar este proceso, en qué se va a amparar. Y yo creo que hay, pues, están establecidos postulados de tipo constitucional que los acabo de mencionar, pero es la Comisión de Fiscalización la que debe pronunciarse, la que debe emitir pues un informe para que los legisladores podamos conocer cuál es la situación de ese juicio político que fue calificado por el CAL y que pasó a la Comisión de Fiscalización. Asambleísta, y este tema y lo que sucedió esta semana con la ruptura definitiva del movimiento Alianza País trajo voces que decían es necesaria una reestructuración de las comisiones en la Asamblea Nacional, sobre todo en las presidencias y vicepresidencias. Ahí se soltaban nombres de la Comisión de Educación, la Comisión de Régimen Económico, de Justicia, que presiden quienes están a favor y en respaldo del expresidente Rafael Correa, aunque también se mencionó la Comisión de Fiscalización. ¿Esto es posible toda vez que ellos fueron designados hasta el 2019? A ver, pero creo que hay que entender que cuando a nosotros, ciudadanos que participamos en un proceso de elección popular, el pueblo nos encarga una representación, nosotros en este momento estamos como en ejercicio de nuestras funciones. La curul que nos encargó el pueblo tiene que servir para defender el interés colectivo, que es lo que he manifestado al inicio de esta entrevista, porque las organizaciones políticas permiten que la ciudadanía pueda tomar decisiones de tipo electoral, pero las organizaciones políticas no cruzan el umbral del Estado. ¿Por qué una disputa interna de una organización política tiene que afectar las actividades parlamentarias? ¿Por qué se tienen que reestructurar las comisiones por un conflicto interno de la organización política que, digamos, en un momento se fracturó, se dividió? Porque eso tiene que afectar a nivel del trabajo legislativo que se está realizando. Además, que ¿cuál sería la base legal para modificar en este momento o reestructurar en este momento las comisiones? ¿Sería entonces para recabar fuerza? Claramente la ley de la función legislativa dice que tanto los miembros del Consejo de Administración Legislativa, que lo conformamos 7 legisladores, presidente, 2 vicepresidentes y 4 vocalías, tendremos funciones por 2 años, al igual que las comisiones especializadas permanentes. Son integradas para poder cumplir funciones por 2 años. Así dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De acuerdo a lo que he revisado en algunos medios de comunicación escritos, dice que se ampararían en el artículo 9 de la Ley de la Función Legislativa, que establece que el Pleno de la Asamblea puede conformar comisiones. Claro que puede conformar el Pleno comisiones, pero no cambiar exclusivamente las permanentes, las presidencias o la vicepresidencia de esas comisiones. Lo que hace el Pleno es conformar en su totalidad las comisiones, pero no tiene como atribución remover a sus autoridades, a quien está presidiendo determinada comisión. Eso no se lo puede hacer, a mi criterio, en el Pleno de la Asamblea Nacional, a menos que un presidente de una comisión renuncie, y pues ahí sí cabe pues la designación de un nuevo presidente por parte de los legisladores que conforman esa comisión especializada permanente. Asambleísta, cambiamos de tema. El CAL también resolvió la sanción a 3 asambleístas, Cristina Reyes, Ana Galarza y Augusto Espinosa, en diferentes términos. Sin embargo, ayer la jueza de la Unidad Judicial Laboral de Quito dispone que se elimine esa sanción de manera inmediata. Queremos conocer su reacción al respecto. Bueno, la jueza no dice que se elimine la sanción. La jueza dice en su resolución que se suspende esta sanción hasta la audiencia, en donde tendrá que comparecer como representante legal de la Asamblea Nacional el señor presidente, el doctor José Serrano, de tal manera que no se ha eliminado la sanción, sino que se encuentra suspendida. Yo he revisado esta providencia, que es del todo inmotivada, que la jueza no determina cuál es el derecho vulnerado, cuáles son los fundamentos para suspender esta decisión del Consejo de Administración Legislativa,
que tiene su base legal en la ley que rige la función legislativa. El artículo 165 de la ley de la función legislativa claramente establece 3 tipos de sanciones cuando los legisladores cometen faltas que están establecidas en esta ley, que se puede dar, por ejemplo, una amonestación escrita, se puede también pues sancionar con un porcentaje de su sueldo, o también suspender en funciones a un legislador cuando han cometido faltas de palabra o de obra en contra de los legisladores, no solamente en el Pleno de la Asamblea Nacional. El artículo 165 en su numeral 5 también establece que en cualquier instancia donde se profieran insultos a la Asamblea Nacional, a sus legisladores, el Consejo de Administración Legislativa puede establecer sanciones a los legisladores. Porque y justamente en ejercicio de nuestras facultades así lo hemos hecho. Porque ahí la asambleísta Reyes rechazaba esta sanción y decía que los actos ofensivos constaban en la ley únicamente cuando se ocurrían en el Pleno. Claro, pero tiene que leer el numeral 5 del artículo 165, donde claramente dice que el faltar de palabra, el maltratar de palabra a los legisladores se convierte en una falta que está justamente pues sancionada con la suspensión, que puede ser sancionada con la suspensión en las actividades de un legislador, de tal manera que nos hemos amparado en la ley que rige nuestra función legislativa y que no va con dedicatoria, como han tratado de hacerlo ver en diferentes medios de comunicación. Existen sanciones. En esta misma sesión se sancionó no solamente a Cristina Reyes, sino también a la señora Galarza y al asambleísta Espinosa, los 3 de diferentes organizaciones políticas, porque hemos actuado con la responsabilidad que nos han otorgado en el Pleno para que los miembros del Consejo de Administración Legislativa impongamos las sanciones cuando corresponda. Asambleísta, cambiamos de tema. Días atrás igual circuló en redes sociales una fotografía en la que se veía a usted en su despacho que dormía. Usted también sacó en redes sociales un video en donde se decía que era un montaje y que esto trataba de desprestigiar su labor política. Queremos conocer su postura también. Vea, y bueno, gracias por la pregunta, ¿no? A mí me causa a ratos risa, indignación al mismo tiempo, porque esta fotografía fue tomada en un avión, mientras yo descansaba en un vuelo que va desde Quito a Loja en las primeras horas de la mañana, y luego se hizo un burdo montaje para desprestigiar mi labor como legisladora. Y luego pues ha habido una serie de actos intimidatorios, una serie de actos de humillación, de denigración, de ofensa por parte de un pseudo periodista de la ciudad de Loja, que pues a través de actos concertados, a través de actos planificados, ha tratado de dañar justamente mi imagen, de desprestigiar mi gestión, mi labor, mi trabajo como representante de mi provincia de Loja. En los próximos días estaré presentando acciones legales en su contra, porque yo creo que la honra y el buen nombre es lo más sagrado y lo más valioso que tenemos los seres humanos. Creo que pues han sido una serie de improperios, de ofensas, de humillaciones, no solamente a mi persona, sino que se ha humillado a las mujeres lojanas. En Loja conocen pues la calidad moral de esta persona, que pues yo creo que es necesario llevar a la justicia este tema para que sea un juez quien decida respecto a una situación que a mi criterio me parece sumamente grave y que llegó al plano institucional, porque fue en el propio Pleno de la Asamblea Nacional donde se debatió este caso, donde distintas legisladoras de las diferentes bancadas que conforman el Pleno de la Asamblea Nacional, que independientemente de su bandera política, se han solidarizado y han expresado justamente su rechazo, su condena, su censura a estos actos que nos denigran, que nos humillan a las mujeres. Y justamente en el marco del debate del veto a la ley contra la violencia a la mujer, se tipifica, además, justamente estábamos debatiendo este veto, se tipifica la violencia política. Yo creo que en el ejercicio del periodismo, si bien es cierto, el periodista puede tener un criterio personal respecto de diferentes temas políticos, sociales, económicos, pero eso no significa que porque un político piense distinto tenga que agredir, tenga que insultar. Yo no la veo a usted, Lorena, por ejemplo, realizando un ejercicio periodístico en ese sentido, ni a otros periodistas que por tener diferentes visiones de la política o diferentes orientaciones ideológicas
pues han tratado así a sus entrevistados o a sus invitados en una mesa de debate. Yo creo que es necesario además elevar el nivel de la política, del debate político, pero también creo que es necesario que los periodistas cumplan con ética su labor, cumpliendo normas deontológicas básicas, la contrastación, la verificación, que exista, pues, que cumplan su verdadero rol. Los medios de comunicación son canales de la información para que el ciudadano pueda tomar una decisión. El ciudadano siempre tendrá la última palabra, pero el rol que tienen que cumplir los medios de comunicación es el ser canales de la información. Asambleísta, y brevemente de esto se deriva también que las redes sociales han servido como un mecanismo, una herramienta para exponer y desprestigiar a las personas, y de ahí sería necesario también revisar una reforma a la ley de comunicación. Yo creo que es necesario regular el uso de las redes sociales en nuestro país. Creo que a partir de estas situaciones, que no solamente me ha pasado a mí, han sido algunas legisladoras, la legisladora social cristiana Roberta Zambrano, Marcela Guiñaga, algunas legisladoras que han sufrido agresiones, que han sufrido ofensas, humillaciones por el ejercicio de su cargo, ¿no? Las mujeres que estamos, que nos hemos involucrado en la vida política, estamos lamentablemente sometidas a este tipo de situaciones. Mire la persecución en el aeropuerto de Quito, donde se escudaba este pseudo periodista que estaba realizando una labor periodística, una cobertura periodística. Si usted me invita aquí a su programa informativo, por supuesto que yo acepto esta invitación y puedo dar a conocer mis puntos de vista de diferentes temas, porque está en ejercicio de su labor periodística. Pero seguir en el aeropuerto, en una persecución en el aeropuerto de Quito, eso no es una cobertura periodística. Yo puedo responder los diferentes cuestionamientos, y como figura pública también estoy sometida al escrutinio público y a los cuestionamientos que pueda hacer la prensa, pero siempre que lo haga con altura, pues siempre que lo haga dentro del marco del respeto. De tal manera que es necesario también, a partir de estas situaciones que han tomado fuerza incluso a nivel nacional, que en el Ecuador y aquí en el Parlamento, exclusivamente a través de una reforma, o de un nuevo cuerpo legal, debatamos una norma que regule las redes sociales en el Ecuador. Si es que se regula, por ejemplo, la injuria, la calumnia, la injuria grave, la injuria calumniosa, no calumniosa, se la tipifica en el Código Orgánico Integral Penal, o sea que en las redes sociales hacer lo mismo no está sancionado. Si es que un ciudadano me injuria, me calumnia de manera directa, yo le puedo presentar una denuncia penal. Pero ¿qué pasa si me hacen lo mismo en las redes sociales? Entonces yo creo que es necesario que pasemos a una regulación donde las redes sociales se conviertan, por supuesto, en una herramienta donde la información circula de manera rápida, de manera inmediata, pero no se conviertan pues en un espacio donde ciertas personas pues hacen de las redes sociales y sobre todo de ciertas cuentas desde el anonimato el espacio para el insulto, para la denigración, para la humillación y las agresiones, no solamente a los políticos, sino también a las personas. Vea usted el caso de esta señorita de Ambato, que entiendo que el presidente de la Asamblea Nacional ha requerido su presencia el día martes en el pleno de la próxima semana para pues poder junto con ella pues no solamente realizar un acto de solidaridad, sino también para poder poner un alto a todo acto que signifique agresión a la mujer ecuatoriana. Tenemos que poner un alto no solamente con una buena ley, no solamente con un cuerpo legal que frene los diferentes tipos de violencia contra la mujer, sino que también la sociedad haga conciencia que tenemos que frenar estos actos intimidatorios de denigración y de violencia, de todo tipo de violencia contra las mujeres ecuatorianas. Bien, muchísimas gracias a la asambleísta Verónica Arias. Como siempre, bienvenida a la televisión legislativa. Amigos, es momento de una pausa. Enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional.
Continuamos con TVN Noticias, primera emisión. Seguimos con más noticias. Atención, la continuación de la sesión del Pleno número 494 fue convocada para la mañana de este jueves, pero quedó suspendida por disposición del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. La decisión se adoptó por motivos de fuerza mayor relacionados con daños de carácter tecnológico al interior de la sala de sesiones Nela Martínez. Estaba previsto retomar el debate sobre la objeción del presidente de la República, Lenín Moreno, al proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres sobre la base del informe preparado por la Comisión Ocasional que analizó el tema. En la agenda también constaba el estudio de 2 proyectos de resolución para que comparezca el ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, a fin que informe respecto de los 300 millones de dólares de la cuenta correspondiente a la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del pasado abril de 2016. La Comisión del Régimen Económico abocó conocimiento del 5º informe del cumplimiento de la Ley de Solidaridad. Los legisladores coinciden en que el ministro de Finanzas y el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción de las Provincias Afectadas por el terremoto de abril de 2016 deben acudir a la mesa legislativa o al Pleno del Parlamento. La comisión deberá entregar un informe al presidente José Serrano. El 5º informe trimestral sobre el cumplimiento de la Ley de Solidaridad para la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas afectadas por el terremoto del pasado abril de 2016 ya se encuentra en la Comisión del Régimen Económico. Sin embargo, los comisionados coinciden en que es fundamental la comparecencia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y del exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción, Carlos Bernal. El presidente de la mesa, Pavel Muñoz, dice que deben explicar el uso y posterior reposición de 300 millones de dólares. Pues asegura los datos no coinciden con la realidad que se vive en las provincias afectadas. Necesitamos que también nos dé respuesta a al menos una indagación que hemos hecho con el equipo de la comisión, donde si ustedes se fijan en lo que estuvo presupuestado para la reconstrucción, que son desde un monto cercano a los 3.500 millones de dólares, lo que se ha utilizado, ¿no es cierto?, llega a ser como 2.400 millones de dólares, y hay necesidades de financiamiento y proyectos por cerca de 1.400 millones de dólares. La falta de vivienda en Manabí, dicen, es la principal problemática que se evidencia. Creo que lo mejor sería ver la posibilidad si se puede nombrar un ministro o una ministra manabita de vivienda, porque conoce la realidad del territorio, es donde mayor cuello y botella tenemos. Estoy encontrando con varias obras paralizadas, no se están entregando las casas. Desgraciadamente, el plan Reconstruye no está siendo eficiente. La legisladora Mae Montaño insiste en que la operación efectuada por el ministro de Finanzas incurre en peculado. Por ello, hace un llamado a actuar con pluralismo en el rol de fiscalizadores. Con espíritu crítico, el hecho de debemos proponer, debemos observar, debemos criticar cuando sea necesario, porque eso va a permitir que el Ejecutivo sea más eficiente. La mesa legislativa deberá elaborar un informe y presentarlo al presidente de la Asamblea Nacional para el conocimiento del Consejo de Administración Legislativa y posteriormente ante el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte del asambleísta Carlos Vera y el proyecto de Código Orgánico Integral de la Salud propuesto por la asambleísta Blanca Ugarte fueron conocidos y explicados la tarde de este miércoles en la Comisión del Derecho a la Salud. La Comisión del Derecho a la Salud abocó conocimiento de resoluciones del Consejo de Administración Legislativa CAL sobre 4 proyectos de ley. Uno de ellos es el proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte propuesto por el asambleísta Carlos Vera. Eventos que ojalá se erradiquen algún día, porque lo único que han hecho es ahuyentar a la ciudadanía, ahuyentar a la familia del deporte. El legislador Vera detalló las sanciones para quienes cometan actos violentos en escenarios deportivos o sus alrededores. Lamentó que anteriormente las sanciones incluían horas comunitarias que no eran cumplidas. Hay un sinnúmero de sanciones de acuerdo a la gravedad de la infracción, ¿no? Anteriormente los hechos que sucedían en escenarios deportivos simplemente eran sancionados con horas comunitarias. Ahora no, vienen desde la privación de libertad hasta las sanciones económicas.
Otro de los proyectos conocidos al interior de la mesa legislativa fue el proyecto de Código Orgánico Integral de Salud propuesto por la asambleísta Blanca Ugarte, quien detalló las principales aristas del documento. Primero, el Sistema Nacional de Salud, porque nosotros no queremos un Sistema Nacional de Salud concentrado y centralizado en la autoridad sanitaria. Nosotros lo que queremos por modelos, modelo de gestión, por programas, por planificación, por resultado y evaluación del resultado. Modelo de financiamiento, no tocando los recursos del seguro social. Modelo de atención, una atención primaria pero resolutiva. Ugarte aseveró que se busca beneficiar principalmente a los más pobres. Van a pedir una medicina para una enfermedad catastrófica o una enfermedad rara o huérfana y van a buscar al Estado. Son la gente pobre. Las legisladoras Mae Montaño y Karina Arteaga no pudieron asistir a la comisión, por lo que sus proyectos de ley serán explicados en las próximas sesiones. Karel Sack, TVL Noticias. El sistema de admisión a las universidades fue el tema de debate en la Comisión de Educación de cara a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Delegados de la CENESID dieron avances de los cambios ya ejecutados en este proceso. Según información de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación para el presente periodo tiene dos ejes nuevos, la articulación con el Ministerio de Educación y la posibilidad de becas para quienes postulen. Lo explicó Edwin Palma, subsecretario. Los programas de orientación vocacional nos ayudarán a que logremos que efectivamente haya una postulación un poco más diversa y orientada a las características tanto del territorio como tal, de las universidades que están en ese territorio y de la capacidad que tiene el mercado de absorber a esos nuevos profesionales. Para la vicepresidenta de la Comisión, Silvia Salgado, es necesario que este sistema genere el mismo nivel de oportunidades para todos los postulantes. De ahí nació su propuesta. De que este no debería ser únicamente el examen de méritos, es decir, los puntajes que los chicos obtienen al dar su examen, sino también tiene que hacerse algunas otras consideraciones. Una misma preocupación presentó el asambleísta Jimmy Candel, pues dijo que una vez que postulan se enfrentan a la realidad de que la universidad no cuenta con la carrera de su elección. O preguntaría a usted si el CENESID ha buscado alguna fórmula cuando se está hablando de una propuesta de becas estudiantiles y de becas a docentes, si en ese campo no han considerado a este tipo de estudiantes. La comisión prevé tener listo el informe para segundo debate a inicios del mes de febrero. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ahora la agenda de actividades. A las 8 de la mañana, sesión de la Comisión de Biodiversidad para abocar conocimiento de la resolución del Consejo de Administración Legislativa sobre el proyecto de ley de gestión de riesgos presentados por las asambleístas Silvia Salgado y Ana Belén Marín. Esto será en el 7º piso del Palacio Legislativo. A las 8:30, la asambleísta María Mercedes Cuesta invita a la presentación del Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador, con la participación del presidente de la Asamblea Nacional. Esto será en el primer piso de la Asamblea. A las 9 horas, la Comisión de Participación Ciudadana, conjuntamente con la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, FESE, realizan el foro Encuentro Estudiantil por el derecho al voto facultativo en la provincia de El Oro. El tema: promover la participación electoral de los jóvenes de 16 a 18 años que tienen derecho facultativo al voto. Esto será en el auditorio de la Universidad Técnica de Machala. Así llegamos al final de esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.